Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. Después de 16 años de gobierno y casi 20,000 leyes, el gobernador Brown se está despidiendo por última vez de su gobierno aquí como gobernador de California para discutir qué nos espera el próximo año con nuevo gobernador, leyes que acaban de pasar y otras que están en un proceso. Tenemos con nosotros a Alexis Cosette del periódico Sacramento Bee. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto siempre. Tenemos mucho que discutir con respecto a lo que pasó. Los legisladores presentaron más de 2 docenas de proyectos que te han tenido muy ocupado últimamente Sí. en todo, y sobre todo, específicamente, con respuesta al movimiento del Yo También, el Me Too, que se desarrolló después de muchos procesos de acoso sexual y mala conducta, muchos que pasaron en la legislatura, Sí. otros en otros niveles profesionales. ¿Qué firmó el gobernador en ese sentido que se rechazó o simplemente él vetó? ¿Y cuáles son sus principales conclusiones con respecto a lo que pasaron con este movimiento? Sí, pues fue una victoria para las mujeres y trabajadores generalmente, pero no completamente, porque aunque el gobernador firmó muchos de los proyectos de leyes que tenían que ver con este tema, también rechazó algunos que fueron prioridades para activistas en este tema. Algunos de los leyes nuevos que veremos en el año que viene incluyen SB 820, que prohíbe en casos del acoso sexual acuerdos secretos. Si llegas a un acuerdo con tu empleador, por ejemplo, para dinero. Específicamente inspirado por la situación que pasó en Hollywood y los exactamente, productores con Harvey específicamente. Weinstein. También hay un nuevo ley que dice que las empresas no pueden pedir que un empleado renuncie a la responsabilidad legal de la compañía por un incidente de acoso sexual a cambio de un aumento de su sueldo o aún perder a su trabajo. Básicamente, no forzar a los empleados que dejan su habilidad de tomar la compañía al corte. Y también más entrenamiento sobre el acoso sexual para trabajadores en el estado. Pero uno que rechazó el gobernador es AB 3080, hubiera prohibido el arbitraje forzado, donde una empresa como parte del trabajo básicamente fuerza a los empleados a renunciar a su derecho de tomarlos al corte. El arbitraje es algo que se odia a los sindicatos y fue Te iba a comentar eso, era Sí, en la lista de sus sí, job killers que pues tienen ellos. Los sindicatos odian el arbitraje, las compañías les gusta porque normalmente tienen que pagar menos, y en este caso el gobernador decidió ir con las compañías. Y específicamente, si es un problema federal, pero no impidió que la legislatura de California considerara temas relacionados con eso, es la inmigración. California tiene sobre todo una frontera que es bastante amplia y que es bastante controversial en cuanto a cualquier posición federal. ¿Qué pasó en cuanto a la legislación en ese sentido? Pues este año no había tanto como el año pasado cuando había el ley del estado santuario, y realmente los proyectos más importantes fueron rechazados al final por Brown. Eso incluye uno que hubiera prohibido la detención civil adentro de un juzgado, si alguien estuviera allí por alguna razón legítimo. La jefe de justicia de California había dicho que hay problemas en los cortes porque ICE está entrando a los juzgados y deteniendo a inmigrantes que están tratando de testificar en casos. En otros casos. Y entonces el Estado ha tenido problemas en varios casos, no pueden
no pueden terminar los casos porque no tienen suficiente Testigos. testimonio. Sí, exactamente. Así es, si no van a querer dar un testimonio, de tener miedo de que pueda suceder Exactamente. eso. Otro tema controversial afectó bastante a California, tal vez, también es el control de armas. Sí. Y el gobernador Brown casi continuó su registro de firmar algunos proyectos de ley y vetar otros. ¿Qué Sí, sucedió ahí? Sí, un poco al medio. Uno de los más importantes es SB 1100. Levanta la edad para comprar las armas largas como los rifles al 21. Eso ya era la edad para comprar pistolas. También ha aumentado los requisitos para conseguir una licencia para llevar un arma en público. Entonces se necesita más entrenamiento y también tiene que pasar una prueba de disparar. Y también hay otro que crea una prohibición por vida de poseer armas si alguien está admitido involuntariamente 2 veces en el mismo año a un hospital para su salud mental. Entonces, eso es tratando de disminuir el acceso a armas de personas que realmente son peligrosos. Mentalmente no están. Pero uno que rechazó hubiera prohibido el compro de más de un arma al mes. Entonces, sí. Pudo hacer unos justo en la mitad de la línea como Brown. Sí, Pues, siempre se caracterizó. no creo que los activistas que apoyan a los derechos de las armas dirían que Por supuesto. están en medio. Sí. A ellos todo esto es horrible. Han hecho demasiado ya y hacen aún más cada año, pero este es un estado liberal donde quieren más control. Para terminar este segmento, el crimen y la seguridad siempre son una de las principales preocupaciones. ¿Cuál es lo que más se hizo acción en cuanto al sentido de la legislatura? Sí, pues la legislatura continuó a soltar los castigos para crímenes generalmente, pero algo muy importante es que abrieron el acceso a los archivos de la policía que han matado a un civil o cometido algún mal conducto en el trabajo, y también crearon más acceso para videos de los incidentes donde un policía mata a un civil. Entonces, en el futuro espero que tendremos más información sobre qué ocurre en esas situaciones. Al regresar, continuamos discutiendo qué más leyes que tenemos que tener en cuenta para el próximo año. Ya regresamos. Continuamos discutiendo qué va a suceder con todas las leyes que nos dejó el gobernador Brown y las decisiones que la legislatura todavía sigue discutiendo. La solución del problema de agua en California siempre ha sido un tema que está en discusiones, y específicamente con el gobernador Brown es el proyecto de los túneles gemelos o los Twin Tunnels en el Delta. ¿Qué pasó en el 2008 y posiblemente qué pueda pasar? Simplemente es uno de esos bonos de agua que cayó en las elecciones. No sabemos qué sucederá. Sí, pues no, ya no es cierto que este proyecto jamás será construido. El nuevo gobernador Gavin Newsom, que tomará el control en 2019, él ha expresado que quizás solo quiere construir un solo túnel en vez de los dos. Y continúan Van a tener que cambiar el nombre ahora. Sí, y continúan a tener problemas con el financiamiento de los túneles, porque hay muchas agencias de agua que beneficiarían del proyecto, pero que no quieren pagar para el proyecto. Y encima de eso, ahora ya hay dificultades con recibir el permiso de algunos de las agencias estatales que tienen la autoridad de afirmar o rechazar al proyecto. Entonces terminamos el 2018 con mucha incertidumbre sobre el Como el diríamos, proyecto. amanecerá y veremos, pero el tema de agua siempre es un tema que Siempre, vamos a continuar discutiendo. siempre. Otro tema que parece estar en el limbo en este momento, específicamente porque tiene un nuevo liderazgo, hay un nuevo plan de negocios y un informe reciente de la auditora del Estado. Estamos hablando específicamente del tren de alta velocidad. ¿Qué va a suceder aquí?
Pues otro problema para el nuevo gobernador, porque continúa a subir las estimaciones del costo. Ahora ya creo que es como casi 80 billones de dólares. Y han tenido problemas con asegurar tierra para construir la ruta que planearon por el Valle Central. Y el gobernador elegido, Newsom, ha dicho que quizás solo quiere enfocar en construir el segmento del Valle Central a San Francisco y esperar a construir el segmento del Valle Central a Los Ángeles. Con todo eso ocurriendo, la auditora tuvo un reportaje que criticó el proceso y dijo que cuando empezaron a construir el proyecto, antes de tener suficiente dinero y toda la tierra, aumentó el costo y creó aún más problemas. Entonces, siempre hay crítica política de este proyecto y aún habrá una iniciativa quizás en 2020 para cancelar el proyecto. Es entonces otro tema inesperado y miraremos, la legislatura tendría que tomar una decisión también al respecto. Creo que ellos realmente no quieren tomar una decisión. Quizás quieren que los votantes tienen que tomar la decisión. Más fácil así. Hablemos de otro tema que de pronto la legislatura va a estar un poco más involucrada, específicamente porque tiene que ver con una decisión que vendrá de la Corte Suprema de California que impugna lo que es llamada la regla de California, relacionada un poco con lo que siempre habló Brown durante 8 años de la cantidad de deudas y los pasivos no financiados que el Estado tiene. ¿Qué cree que cómo va a asumir el gobernador Newsom y la legislatura con todos los cambios que hubo con respecto a esto? Específicamente va a ser afectado por la resolución de la Corte, pero... Sí, pues sí, esto es un caso en frente ahora del Corte Suprema de California y acabaron de oír testimonio hace unas semanas. Tiene que ver con los beneficios públicos que reciben los empleados públicos. Sí, CalPERS. Sí, pues este caso específicamente tiene que ver con la habilidad de comprar más años de servicio para que recibes más dinero en su pensión, aunque no has trabajado tanto. Pero al fondo, el problema es que tenemos casi 200 mil millones de dólares de deuda relacionado a pensiones y a cuidado médico para los jubilados y que no es fundado. Y aunque el gobernador Brown intentó bajar un poco a los beneficios públicos, es posible que el gobernador Newsom y la legislatura, ambos que fueron elegidos con mucho apoyo de los sindicatos, decidirán dar más beneficios a los empleados de nuevo. Decir simplemente, pues a nosotros no nos importa lo que dijo el Corte, no nos importa lo que hizo el gobernador Brown. Fuimos elegidos con el apoyo de los sindicatos y queremos ayudar a los empleados. Hacer un cambio, sí. Y específicamente, que hablando de no sabemos qué van a hacer con el legado de Brown, uno de sus gran legados fue el superávit que deja presupuestario. Sí. A pesar de los bonos de precaución del gobierno Brown y todas las recomendaciones que hace la Oficina de Análisis Legislativo para evitar que se hagan más problemas nuevos, ¿usted cree que va a ser demasiado tentador para el nuevo gobernador pues, de que digan... Ciertamente para los legisladores ya han introducido más de 100 proyectos de ley que necesitarán 40 mil millones de dólares en nuevos gastos. Entonces, esto es literalmente imposible sin aumentar los impuestos muchísimo, pero crea una tensión entre los legisladores y Newsom, quien ha dicho que quiere tener un poco más cuidado fiscal como el gobernador Brown. Veremos en
COVID-19 quien gana esa lucha. Esperamos que sean tan precavidos con el dinero de todos como queremos. Este es el Informe Mari, ya regresamos. Continuamos discutiendo con el léxico staff del periódico Sacramento Bee lo que ha pasado legislativamente y lo que pueda pasar. Ahora hablemos un poco de la asequibilidad de la vivienda, una situación que se está discutiendo mucho en las noticias y un desafío en California en realidad. ¿Qué cree que veremos con el nuevo gobierno y específicamente la legislatura va a abordar finalmente este problema? Sí, es algo que se ha puesto como una prioridad de ambos, el gobernador nuevo, Gavin Newsom, tanto como los legisladores. Newsom ha prometido que quiere construir 3.5 millones de nuevas viviendas antes del año 2026. Eso será muy difícil, muy difícil. Necesitará construcción al 5 veces más rápido de lo que está ahorita. Pero a causa de eso están hablando en la legislatura sobre tipos de leyes que podrían introducir para hacerlo más fácil para construir viviendas, como créditos de impuestos para viviendas asequibles o cambiar las regulaciones para que hay menos regulaciones para la construcción. También reintroducir las agencias de reurbanización que crearon dinero para construir viviendas, cosas así. Y también hay problemas con el número enorme de personas que no tienen hogares y tienen que dormir en las calles entonces, y muchos por niveles económicos pueden que construyan las viviendas, pero personas que puedan pagar por esas viviendas es el otro problema que se enfrenta. Entonces hay varios niveles de este problema y veremos una conversación en el año que viene que tiene que tomar lugar en cada uno de esos niveles, del alquiler, de la construcción de viviendas y de ayudar a las personas que no tienen hogares. Y moviendo ahora a otro problema que también va a enfrentar el nuevo gobernador y fue una de sus grandes banderas en su campaña, es la provisión de educación preescolar. Se habla y se propuso en su campaña de mirar de pronto de personas de ingresos bajos, simplemente que sea totalmente pagada. Durante varios años no es la primera persona que llene este eslogan o este tema. ¿Será que en este año va finalmente a suceder? Pues mucho más probable este año que debajo del gobernador Brown, que realmente no les importaba a los niños y tenía otras prioridades. Es que él nunca tenía una familia y obviamente a él no les importaban mucho los niños tanto como al Gavin Newsom. Tiene 4 niños menores. Sí, cada persona tiene está en sus exactamente, y es uno de sus prioridades más grandes, tanto como una de las prioridades más grandes del Anthony Rendon, quien es el líder de la asamblea. Entonces creo que es algo que probablemente veremos algún tipo de programa en el año que viene. Y en cuanto a nivel educativo también se ha discutido no solo para los niños, sino también tal vez una posibilidad en agregar un segundo año de una propuesta de la universidad comunitaria para estudiantes de tiempo completo y que hacen sus primeros años que tal vez sean gratis. ¿Cuál es la probabilidad de que esto pueda suceder? No es algo sobre cual Newsom ha hablado tanto, pero creo que es algo bastante posible porque es una idea mucho menos caros que las otras ideas de que hemos hablado que tomarán miles de millones de dólares. Un año gratis del colegio comunitario para los estudiantes es menos de 50 millones de dólares, que es mucho dinero para nosotros, pero para el estado donde tenemos tenemos miles de millones de dólares, eso es muy
un parte muy y poquito también de lo que nuestro- dices tú, comparado con lo que es educación superior y lo que es un sistema de educación preescolar. Las poblaciones son totalmente diferentes Sí. y los números diferentes. Para terminar, hablemos un poco sobre, desafortunadamente, el 2018 fue un Sí. año muy difícil en cuanto a incendios para California. El gobernador Brown, por su parte, ha estado muy conmovido, pero dice simplemente, este es el nuevo normal, esto es la situación que vivimos. O y el así. nuevo abnormal, ha Abnormal. dicho. Exacto. Entonces, pues porque no debería funcionar así. ¿Cuál es la respuesta del gobernador Brown para el gobernador Newsom que va a hacer sobre esto? Y si finalmente la legislatura va a hacer algo al respecto. Hasta ahora siempre la legislatura ha sido bastante neutral cuando se refiere a manejo forestal. Pues en realidad el año pasado había un proyecto de ley muy grande que tenía que ver con ayudar a PG&E con su responsabilidad legal para los incendios en Sonoma, y eso toma efecto en 2019 y cubre a los incendios de 2017, pero no incluyó a 2018. Y este año, como dijiste, tuvimos el peor incendio forestal en la historia del estado. Más de 80 murieron. Entonces, Exacto. Desafortunadamente lo que dice el de anormal. Cada año es el peor que ha peor y pasado. peor y peor. Y entonces, en el año que viene vamos a ver una continuación de esa conversación sobre PG&E y si debemos ayudarlos a evitar la bancarrota. Porque otra vez parece que fueron responsables para causar este incendio en Paradise, y va a costar miles y miles y miles de millones de dólares para cubrir lo que perdieron. Específicamente porque también tenemos que hablar sobre las aseguradoras también y las responsabilidades que ellas van a tener. Vamos a regresar en un momento y vamos a hablar de lo que parece que funcionó en las elecciones para los demócratas y lo que no funcionó para los republicanos. Este es el informe Mari, ya regresamos. Parece que las elecciones de noviembre hicieron que los demócratas sacaran todo un A en sus cartas y tal vez el beneficio de los anti-Trump hizo algún efecto. Estamos con Alexei Koseff del periódico Sacramento Bee para discutir un poco más qué pasó con las elecciones. Parece que hay un proceso de gobierno bastante diferente ahora en el 2019 después de estas elecciones. Si bien las políticas del presidente Trump siempre han generado un poco de apoyo en el país, un poco de controversia, sus políticas son generalmente muy impopulares en California. Sí. ¿Qué podemos esperar sobre el Capitolio del Estado de aquí, de lo que va a pasar específicamente con la postura del presidente sobre la inmigración? Sí, eso es siempre el tema que es más controvertido aquí en California, porque tenemos tantos inmigrantes y familiares de inmigrantes que viven aquí. Pues una cosa para esperar es que más temprano en el 2018 el presidente Trump pidió que todos los estados en el borde con México mandaran tropas de la Guardia Nacional al borde. Y el gobernador Brown cooperó, pero dijo que las tropas de California no podían ayudar con la aplicación de inmigración. Y ahora que Newsom se está preparando para entrar a la oficina del gobernador, él ha dicho que quiere quitar esas tropas del borde y ayudar más a los inmigrantes que están detenidos en California, con dinero, con asistencia legal y todo eso. Entonces un conflicto con el presidente básicamente está a sus principios en este momento. Entre una orden federal y una decisión sí, estatal. Sí, y esa crisis en el borde con todos los refugios de la América Latina que han llegado al borde con México y ha causado a varios cierres del borde en los últimos meses. Eso es una gran pena a la economía de California. Entonces vamos a ver mucha acción
del estado y mucho conflicto con el presidente Incluso sobre durante esto. su elección, antes y mientras la posesión, Newsom ha estado y visitado varias veces Sí. estos centros de detención Sí. en la frontera. Entonces es un tema que él está particularmente poniéndole atención. Otro problema también que es una discusión entre el Estado y las resoluciones federales es el problema de la atención médica o todos los servicios de salud. El presidente Trump tiene diferentes posiciones a lo que el Estado de California ha tenido y qué se podemos ver sobre qué pueda pasar aquí en decisiones que Sacramento va a afectar en cuanto específicamente a las posiciones que tiene Trump. Pues el presidente Trump está tratando de debilitar al Obamacare, mientras California está tratando de llegar a un sistema de single payer, básicamente un sistema universal donde todo está pagado por el gobierno. No vamos a llegar a ese sistema en ningún momento pronto, pero porque es demasiado caro, pero legisladores y Gavin Newsom sí están tratando de aumentar el acceso para que realmente tenemos un sistema universal del cuidado médico. Y una idea que tienen es para dejar que los inmigrantes sin documentos pueden usar Medi-Cal, es el programa de cuidado médico para los pobres en California. Eso hay como 3 millones de personas que básicamente inmigrantes sin documentos que no tienen cuidado médico y podrían usar el programa. Ayudaría muchísimo para llegar a un sistema realmente universal, pero también es muy caro. Y cambiando radicalmente de tema, es el otro que es las medidas ambientales, entre las medidas de Washington, las posiciones del gobierno en general, las agencias y lo que tenemos en California. ¿Qué va a suceder en ese sentido? Pues el gobernador Newsom no ha dicho tanto sobre ese tema, pero hay algunas ideas que lo que posiblemente podría hacer para continuar el trabajo del gobernador Brown. Uno es más esfuerzo para bloquear la producción de gas y petróleo. Es algo que hay muchos activistas en el estado que quieren, por ejemplo, prohibir fracking. Y es algo que el gobernador Brown nunca firmaría, aunque bloqueó otros tipos de perforación, por ejemplo, en el océano cerca de la costa de California. Exacto, tuvo bastantes posiciones bastante específicas contra el medio ambiente, pero en otros temas era un poco más flexible. Entonces, con el nuevo gobernador, esperamos que intentarán de nuevo a introducir una ley para prohibir el fracking. Eso crearía un conflicto muy grande entre los demócratas más liberales de la costa y los más moderados del Valle Central, por ejemplo, pero es un debate que espero ver el año que viene. Y el otro es la posibilidad de intentar animar más adopción de coches eléctricos o quizás aún prohibir el compro de nuevos coches que usan gasolina después del año 2040, porque la transportación es el segmento de nuestra economía que crea los más gases invernales. Posiblemente van a tomar medidas al respecto. Para terminar, ¿cuál posibilidades creen que aborden, después de tantos temas y tanto dinero que hay que específicamente, algo que de pronto aborden la que es en general la reforma fiscal? ¿Qué crees que sean otros temas que debemos estar pendientes? El sistema de impuestos es algo que Newsom ha dicho que quiere rediseñar. Ha dicho que es demasiado volátil porque depende tanto en los ingresos personales de los ricos, y cuando tenemos una economía buena, tenemos mucho dinero, y cuando la economía es mal, perdemos muchísimo dinero. Entonces, hay ideas para poner más impuestos en las empresas o quizás en los compros, pero los liberales no quieren que haya más impuestos en los pobres. Entonces hay una lucha ahí. Esperaremos que pase. Específicamente los constituyentes van a estar muy pendientes. Quiero agradecerte nuevamente, Alexi Kostov, del periódico Sacramento Bee, por estar con nosotros, y a ustedes por acompañarnos en el Informe Mari. Gracias por estar con nosotros.
Bye.